grande es Jesucristo. Poderoso es el Rey. Amén. Se pueden sentar, hijos. Hijos, nosotros cuando venimos a una iglesia tenemos que tener claro a qué venimos. Desafortunadamente muchos de los que van a una iglesia cristiana en todo el mundo van con otros objetivos muy diferentes a lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Muchos vienen a la iglesia solamente a buscar un milagro. Otros vienen a la iglesia porque están tristes y miran a ver si Dios les levanta el ánimo. Otros vienen porque son obligados, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia? En la iglesia no se está orando ni se está buscando realmente como la palabra de Dios dice que venimos a la iglesia. La palabra de Dios nos dice que en la antigüedad los apóstoles iban a adorar a Jesucristo, a adorar a nuestro Padre. Y hoy es lo que menos hacen las personas cuando llegan a las iglesias. Como alguien me decía en estos días, yo voy a la iglesia es para que la comunidad me exalte y me dé un título de líder. Y no vienen ni siquiera a la iglesia, vienen cuando quieren. Entonces, miren el desenfoque tan grande que hay de tantas personas que vienen a la iglesia. Muchos vienen para ser exaltados delante de los hombres. No es que yo quiero estar en la alabanza, yo quiero predicar, pero ¿cuál es el objetivo de hacer eso? Que te exalten delante de una comunidad, delante de una iglesia. ¿O a qué vienes tú a la iglesia? Amén. Entonces, el venir a la iglesia no te va a salvar, pero el no venir a la iglesia te va a condenar. Por eso tú y yo tenemos que conocer la palabra de Dios, que es lo que dice. Cuando la palabra de Dios nos dice que nos congreguemos, ¿es para qué? Para que aprendamos cómo acercarnos a la presencia de Dios. Porque hoy es lo que menos hoy las personas saben hacer. ¿Cómo me acerco a la presencia de Dios? ¿Cómo obedezco? ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Hoy la gente, ¿por qué tanto se equivoca? Porque no conoce la voluntad de Dios. Porque vienen a la iglesia a buscar el Dios bombero, mas no a buscar al Dios que todo lo puede. La palabra de Dios dice que el que me honra a Dios lo honra. Tú y yo, el único objetivo que tenemos que venir a esta iglesia, no para que te soben, no para que te sientas bien, no para que te den un cargo, no para que te sientas una X, como decían por ahí, o buscando una comunidad. Qué carnalidad tan brava. Sí, tú vienes a este lugar es a honrar a Jesucristo. Tú vienes a la iglesia porque la iglesia es un campo de entrenamiento. En la iglesia, como es un campo de entrenamiento, nos van a enseñar cómo escuchar la voz de Dios, cómo acercarme a la presencia de Dios, cómo agradar a Dios, pero todo conforme a la palabra de Dios. Entonces, a eso vamos, hijos. Venimos acá a la iglesia a tener el conocimiento de cómo acercarnos al Padre soberano. Por eso es que vemos hoy tantos cristianos que dicen llamarse en ruina, en pobreza, en angustia, a punto de quitarse en sus vidas, y van a una iglesia. Por eso muchos pastores hoy se están suicidando, porque están pensando más en agradar a los feligreses que agradar a Dios. Cuando tú y yo tenemos claro de que hemos venido es a agradar a Dios, el humano entra en un segundo, tercer, cuarto, quinto puesto. Tú y yo somos elegidos es para llevar la palabra de Dios, pero para poder yo llevar la palabra de Dios necesito tener el conocimiento claro de qué es lo que quiere el Padre con cada uno de nosotros. Pero como venimos yo voy a la iglesia para que sentirme bien, yo vengo a la iglesia para que me den un título, yo vengo a la iglesia para ver si las cosas me salen bien. No, estás totalmente equivocado.
el que viene y lo honra, ahí es donde Él empieza a honrarte a ti. Pero esa es la clave. Y acá es donde necesitamos aprender cómo acercarme al Padre, cómo escuchar, ojo, cómo escuchar la voz de Dios. Porque eso es lo que hoy el Padre nos quiere traer. Hay 4 voces que el ser humano escucha en su vida. Escucha, 4 voces. La primera voz es la voz de Dios. Ojo. La segunda voz es la voz de Satanás. La tercera voz es la voz de nosotros mismos. O sea, lo que el alma manifiesta y nosotros mismos buscamos la respuesta. La voz de nosotros. Y por último, una muy delicada, la voz de los demás. Y esa es la que yo me voy a enfocar hoy mucho en esa. Porque hoy Satanás está utilizando a millones y millones de personas para que te lleguen a tu oído la voz del diablo, para que hagas lo contrario a lo que Dios quiere hacer. Y eso, y todos hemos caído en ese error o en esa equivocación de parte de Satanás hacia nosotros. Escuchar la voz de los demás. ¿Cuántas veces tú hoy, hasta hoy, has ido a consultarle a algún familiar, a un amigo, a un conocido, que te dé un consejo, y ese consejo te lleva a la destrucción? Cantidades. ¿Por qué? Porque estamos buscando a las personas menos indicadas para poder ir a consultar la voz de Dios. Y eso es lo que hoy el Padre nos va a enseñar. Amén. Entonces, ¿estás dispuesto hoy a escuchar la verdadera voz, que es la voz de Dios? Amén. Recuerde, 4 voces: la voz de Dios, la voz de Satanás, la misma voz de nosotros y la voz de los demás. Delicado eso. Hay voces, mira, hijos, hay voces que detienen el propósito de Dios en tu vida. Hay voces, o hay una voz, o cuando llega la voz de Dios, la voz de Dios hace que el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida sean manifestadas. Por eso hay mucha gente pidiendo hace 5, 8, 10, 15 años y no ha podido. ¿Por qué? Porque están escuchando la voz ajena, la voz del diablo, o se acercan donde las personas que no se tienen que acercar. No es que le voy a pedir un consejo a mi mejor amigo y tu amigo es un satanista. Le voy a pedirle consejo a mi mami y tu mami es una idólatra. Le voy a pedir una opinión a mi hermano y tu hermano es ateo. Le voy a comentar este proyecto a mi jefe y tu jefe no cree ni en él mismo. Entonces, hoy, ¿qué voz estás escuchando? Porque lo que tú hoy estás viviendo es por haber escuchado una voz contraria a la voz de Dios. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, la promesa de Dios se va a manifestar en la vida de nosotros. Amén, amén. Dale ese aplauso al Espíritu Santo. Amén. Hijos, Salomón, uno de los hombres más sabios que ha pasado por esta tierra. Escucha, uno de los hombres más sabios. Por medio de Salomón, o Dios lo utilizó para que construyera el templo, ¿sí? Donde habitaba la presencia de nuestro Padre. Pero Salomón tenía un hijo. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese hijo? Roboam. Digan todos, Roboam. Ay, ay, ay. Salomón, al tener a Roboam fue el que heredó el trono de David. Y ustedes saben la magnitud del reino de Salomón, donde había abundancia, donde había prosperidad, donde había paz en el reino. Y Roboam, su hijo, asumió el rol de rey de Israel. Amén. Fue el que lo reemplazó en el reino. Pero resulta que después de que Roboam era el rey,
El pueblo citó al rey, a Roboam, lo citó y le dijo: rey Roboam, tu papá Salomón nos puso unos impuestos altísimos, costosísimos, ya no aguantamos más. Escucha lo que le están diciendo al rey Roboam: venimos delante de tu presencia a decirte, mérmanos esos impuestos tan altos, o ayúdanos o quítalos, porque no aguantamos más la presión de los impuestos. ¿Vamos claros hasta ahí? Porque se los había puesto Salomón al pueblo. Y Roboam le dijo al pueblo: ok, yo los escucho, pero denme en 3 días, y en 3 días nos reunimos. Ok, vamos bien. Yo quiero que vayamos a la palabra. Hoy el mensaje es corto, pero si tú lo asimilas, vas a escuchar la voz de Dios y no te vas a equivocar. Amén. Mira lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 7. Nos dicen, pero venga, antes de eso, quítamela un momentico. Recuerden que Roboam les dijo al pueblo: en 3 días nos vemos. ¿Listo? Lo primero que hizo Roboam fue ir a consultar a los ancianos, a los que le servían a Salomón. ¿Cuántos años esos hombres sabios, esos ancianos, le sirvieron a Salomón? Muchos años. Y eran hombres llenos de la presencia de Dios. Siempre estaban con Salomón y nunca se equivocaron. Y lo primero que hizo Roboam fue ir a preguntarle a estos ancianos: bueno, vino el pueblo y me está pidiendo que quite los impuestos o que merme los impuestos, porque ya no aguantan más. Entonces ahí sí vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 7. Entonces mire lo que les dicen los ancianos, estos hombres llenos del Espíritu Santo, lo que le dijeron a Roboam, el hijo de Salomón. Y ellos le contestaron diciendo: miren, quiero que pongan mucha atención. Si te condujeres humanamente, o sea que de entrada le está diciendo: ahí hay algo que no cuadra, no hay humanidad, no hay misericordia. El pueblo está siendo oprimido, el pueblo está siendo exprimido, el pueblo está agotado de tantos impuestos. Por eso le dice: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares. ¿Qué quiere decir agradar? Si lo revalúa, le merma o le quita esos impuestos. Y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Ay, 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 tremendo. Miren, los hombres sabios, los ancianos le dijeron: revalúa, piensa humanamente, ten misericordia de ellos y bájales esos impuestos. Miren la instrucción tan clara ahí no dice cuántos ancianos, pero me imagino que eran muchos, pero todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué pasó con Roboam? Roboam desechó el mensaje de los ancianos del templo. Lo desechó. Le entró por acá y le salió por acá. Así como muchos de ustedes, cuando uno les da una instrucción, es que la palabra de Dios dice esto, hágalo así. Bueno. Y a la media hora está haciendo otra cosa totalmente diferente. Por eso yo te pregunto hoy: ¿qué voz estás escuchando tú hoy? Las consecuencias de haber escuchado una voz errada es lo que hoy estás viviendo. ¿Cuántos están viviendo con parejas donde han escuchado la voz erradamente? ¿Cuántos han hecho negocios erradamente? ¿Cuántas cosas o estás en un empleo donde estás incómodo, aburrido, harto, angustiado, no te rinde el dinero, nada, por haber escuchado la voz contraria y no la voz de Dios? Qué delicado eso, qué delicado eso. Y eso pasó con Roboam. Desechó la voz de los ancianos del reino. Escucha, la desechó. Y lo más tremendo, ¿qué después hizo Roboam? Fue a buscar a sus mejores amigos de infancia,
hombres que no eran temerosos de Dios, hombres carnales, hombres sabios en su carnalidad, en su sabiduría. Y fue y les preguntó: ¿yo qué hago con el pueblo? Escucha, fue a preguntarle a los que menos tenían que preguntarle. Yo recuerdo hace muchos años, en mi juventud, cuando me gradué de bachiller, iba a estudiar, escuché la voz contraria que me decía por medio de un familiar: ve y estudia contabilidad. Y eso no era lo que Dios quería en mí. A mí no me gusta la contabilidad. Y estuve 3 meses angustiado en una universidad carísima, recibiendo humillaciones de la familia que me ayudaba a pagar la universidad. ¿Por qué? Por haber escuchado la voz del enemigo, la voz del diablo. Porque ¿qué es lo que quiere el diablo hacer en ti? Que estés aburrido, incómodo, triste, angustiado, preocupado. En esa época yo no conocía a Dios. Pero mire, uno siempre va a buscar, no, es que al que le va bien. No, es que esto no es al que le va bien. No es que al familiar que yo tengo, al que tiene plata, le voy a pedir opinión. Jamás. Por eso es que hay tantas equivocaciones en la vida de los seres humanos. Y eso pasó con Roboam. Fue a consultarle a sus amigos de infancia, unos hombres que no eran temerosos de Dios. Tremendo lo que pasó ahí. Amén. Miremos. Y estos hombres, estos amigos, le aconsejaron de una forma errónea a Roboam. ¿Cuántos de ustedes tienen a sus papás que sus papás quieren lo mejor para ti como hijo, y tú más fácil le preguntas a tu amigo o a tu amiguita: ¿yo qué hago? Y después de X tiempo: ¿qué pasó acá? Me equivoqué. Hijos, hoy el Padre te trajo a este lugar es para que escuches la voz de Dios, no la voz de tu mami, ni de tu papi, ni de tus amiguitos, ni de tus vecinos, ni del rico del pueblo. Amén. Entonces, mire lo que les dijo los amigos de Roboam. Ay, ay, ay. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 10. Cuando tú escuchas la voz de alguien que no es temeroso de Dios, es la voz de Satanás la que está hablando. Y mira lo que pasó. Estos hombres que no eran temerosos de Dios. Segunda de Crónicas 10, versículo 11. Y dice: así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. O sea, que al yugo que había en el pueblo le están diciendo estos hombres a Roboam: póngale otro yugo peor. Ahí en el consejito de los amiguitos. Están agobiados, póngale otro peso más para que estén mal. Yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Imagínense, si Salomón era estricto, ahora estos amigotes le están diciendo a Roboam: ya no le des con látigos, con azotes, dale con escorpiones, o sea, con más dolencia. ¿Y cuál fue la consecuencia del pueblo de Israel? Porque Roboam asumió el consejo de sus amiguitos. Él desechó el consejo de los ancianos, pero a los amiguitos dijo: le voy a hacer caso a mis amiguitos de infancia. ¿Y eso qué trajo? Una división a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel se rebelaron, se aislaron, se separaron. Eso es otro tema para que lo expliquemos. Pero mire, una mala decisión, un mal consejo. ¿Qué fue lo que pasó? Dividieron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Dios. Y así muchos de ustedes hoy están así en situaciones, en problemas, en chicharrones, con familia, con amigos, con familiares, con de todo, porque han escuchado la voz del diablo. ¿Por qué? Porque no conocen todavía la voz de Dios. Pero hoy el Padre, hoy el Espíritu Santo se va a manifestar en ti. Y hoy declaro en el nombre de Jesús
que la voz de Jehová va a ser escuchada, va a ser reconocida en este lugar a partir de este momento. Yo lo declaro, Padre, por fe, creyendo en tu escritura. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Miren, una mala decisión, al haber escuchado una voz mala, dividió un pueblo, destruyó un pueblo, lo apartó. Y vamos a la otra, más delicada. Adán escuchó la voz equivocada, escuchó la voz de su esposa. Adán y Eva tenían la alternativa de escuchar la voz de Dios y la voz de la serpiente. Adán escuchó la voz de la mujer, mas no escuchó la voz de Adán, la voz de Dios. Y Eva tuvo también la oportunidad de escuchar la voz de Dios y la voz de la serpiente, y eligió la voz de la serpiente. ¿Y cuál fue la consecuencia? Escucha, el separamiento de la humanidad con Dios por no escuchar la voz adecuada. Por no escuchar la voz adecuada, la maldición y el pecado llegó a la tierra. Por no escuchar una voz adecuada. Miren lo delicado. ¿Se imaginan si Eva hubiera llegado donde Adán y Adán hubiera estado firme en la voz de Dios? Satanás no hubiera reinado tantos años en esta tierra y sigue reinando hoy para los que no tienen a Cristo. Entonces miren lo delicado de saber escuchar. No es que le voy a pedir una opinión a mi jefecito, porque es que mi jefecito tiene casa, carro y beca. Estás totalmente equivocado. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Eva escuchó la voz de Satanás y se dejó influenciar. Adán escuchó la voz de su esposa y se dejó influenciar. Por eso hoy la humanidad está viviendo lo que estamos viviendo, el pecado de la humanidad hasta esta generación. Vamos a mirar lo que dice Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 versículo 17. Y al hombre dijo, mira lo que les estaba explicando, al no escuchar la voz de Dios. Y Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, escuchó la voz equivocada. Miren tan tremendo. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Ya había una instrucción clara, un mandato claro. Y mire la consecuencia de escuchar la voz del enemigo. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, por no escuchar la voz de Dios, la tierra entró en maldición. Imagínense lo delicado que es escuchar la voz del enemigo. La voz de mi alma, la voz del diablo o la voz de las otras personas cuando son influenciadas por Satanás. ¿Y sabes por qué mucha gente hoy se equivoca y son conocedores del evangelio? Porque hay pereza y pereza espiritual en la vida de las personas. Por no meterse en intimidad un momento, 10, 20, una hora, 2 horas con el Padre, más fácil toman las decisiones de su propia sabiduría, que es su propia voz, la voz del alma, o van y le preguntan a su mejor amiguito o a su mejor amiguita, o lo más tenaz, cuando el diablo te habla a ti directamente. Cuando el diablo te dice, tienes un servicio, y te dice, no, quédate trabajando, ¿sí? Por un día que no vayas, no te vas a perder la salvación. Esa es la voz del diablo. Y lo más tremendo, muchos de ustedes la obedecen. Escucha, muchos de ustedes la obedecen. Y dicen, no, ay, sí, no, yo prefiero, no, es que estoy con
me está doliendo la cabecita. Señor, voy a la iglesia. Somos tan descarados y tan deshumanos que decimos: Señor, ¿tú qué me dices? ¿Voy a la iglesia o me quedo acá en la casa? ¡Qué sinvergüenzada! Porque es que Él no se puede contradecir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios, ¿qué dice? Y no dejándonos de congregar como muchos lo tienen por costumbre. Y así yo le digo: estoy con dolorcito de cabeza. Señor, ¿me permite quedarme? Por eso es que estás tan estancado y estancada en tu vida. Porque la bendición no se negocia. Pero para poder yo saber qué es lo que le agrada a Dios o no le agrada, por eso necesito escudriñar la palabra de Dios. Y eso es lo que te da a ti pereza. Tú quieres ser cristiano, pero seguir como cuando estábamos en el mundo, ir donde el chamán, pagarle 400,000 pesos y dinos qué tenemos que hacer. ¿Cómo hago para conseguir ese trabajo? ¿Cómo hago para sanarme? ¿Por qué? Porque la pereza espiritual, entramos en una religiosidad y en un legalismo tanto que nos da pereza ir a buscar a Cristo en intimidad, sabiendo que Él no se equivoca. Hay que irlo a honrar. Cuando tú vienes acá buscando tu milagrito, no lo vas a tener. Pero cuando tú vienes en espíritu y en verdad a honrarlo, Él te va a dar la respuesta. Vea, hijos, en algo tan mínimo, pero ¿qué es lo que Él quiere? Que lo tengamos en cuenta. Tenía una cita con alguien. Me habían dicho el día anterior: la cita es a las 7:20 de la mañana. Yo, bueno, te va a llegar un correo y te lo vamos a confirmar. Me llegó el correo y decía a la 1:20. Y yo, entonces, ¿qué? 7:20, 1:20. Cuando llamé, nadie contestaba. Y eran más de las 5. ¿Yo qué hago? Y abren a las 7. O sea, y yo para poder estar a las 7:20 tenía que salir a las 6 pasaditas. No me daba. ¿Qué hice? Bueno, mi rey, ¿qué hago? Dime, muéstrame si es a las 7:20 o a la 1:20, porque el trayecto es muy largo. Gasolina, tiempo, programación, de todo pasa. Dime qué hago. Y me acosté y tuve un sueño y me dijo: tu cita es a las 7:20. ¿Qué hice? Me arreglé a las 6, salí, llegamos allá y teníamos la cita a las 7:20. Después de que había llegado un correo a la 1:20. Hijos, ¿qué voz estás escuchando hoy? ¿Qué voz estás escuchando tú hoy? Mire, por no escuchar la voz de Dios, el pecado reinó en la tierra. Imagine, tan delicado al uno no escuchar la voz de Dios. Cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios, nos vamos a equivocar. Vamos a entrar en maldición, vamos a entrar en escasez. Cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios, van a venir consecuencias a nuestras vidas. Y eso fue lo que le pasó a Saúl, el primer rey de Israel. El primero escuchaba la voz de Dios, pero luego su corazón se empezó a apartar de la presencia de Dios y ya empezó a escuchar la voz del pueblo. Miren lo delicado. Y cuando él quitó la presencia de Dios en su vida, empezó a traer maldición a la vida de Saúl. Desde ese mismo momento, Saúl, el que era el rey de Israel, fue desechado desde el reino de los cielos por Jehová. Escucha lo delicado de estar uno escuchando las voces equivocadas. Amén. Entonces vamos a mirar. Dios en su misericordia manda al profeta Samuel y le dice claramente: tú desobedeciste por esto y por eso. Por eso Dios te desechó. O sea que el no escuchar la voz de Dios, somos desechados delante de la presencia de Dios. Pregúntate tú hoy: ¿por qué hoy hay tanta escasez? ¿Por qué hay tanta angustia hoy en tu vida? ¿Por qué hay tanta ruina
en tu vida. Pregúntate por qué hay tanto estrés en tu vida. ¿Estás escuchando tu propia voz? ¿Estás escuchando la voz de Satanás? ¿Estás escuchando la voz de los otros? Estás escuchando todas las voces, menos la voz de Dios. Porque la misma palabra dice que Jesús ha venido a darnos vida, pero vida en abundancia. No dice a traernos escasez tras escasez. Porque hoy estás en un problema y puedes ver la gloria de Dios y te metes en otro problema ahí mismo y sales de ese problema y vuelve otro problema. ¿Por qué? ¿Qué voz estás escuchando hoy? Y eso es lo que hoy el Padre te está diciendo. Porque mira lo que le dijo Samuel a Saúl el rey. Vamos a Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, versículo 19. Mire lo que le dice Samuel a Saúl. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Hago un pare ahí. Cuando tú y yo no escuchamos la voz de Jehová, vivimos en maldición. Por eso ese sueño tan grande que tú tienes en tu corazón no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque estás creyendo más en la voz de los otros que en la voz de Dios. Ay, ay, ay. Mire, vuelvo y lo que dice Samuel a Saúl. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ay, ay, ay. O sea que cuando tú y yo no escuchamos la voz de Jehová, estamos haciendo delante de los ojos de Dios todo lo malo. Y puede que a ojo simple no estés pecando, pero estás desobedeciendo la voz de Dios. Hijos, haz un pare en el camino. Dile: mi Padre, ¿qué quieres que haga en esta situación? ¿Qué quieres que haga? Porque hay tanto estancamiento en mi vida. Porque todo lo que emprendo se muere. Cuando todo lo que tú estás haciendo se muere, es porque estás andando en maldición. Y no me vengas ahora acá diciendo que son las pruebas de Job. No me salgas con eso religioso. ¿Por qué estás hoy en escasez, en muerte espiritual? Pastor, es que yo todos los días madrugo a orar. Lo que cambias es de cama. Te vas por una cama y te vas para el tabernáculo a dormir. Eso es lo que estás haciendo. Dices que tienes intimidad con el Padre. Descarado, sinvergüenza, religioso. Necesitamos tener intimidad. Yo no necesito pasar de mi cama a decir que estoy orando acá y a seguir roncando y durmiendo. Yo necesito ya escuchar la voz de Jehová. Él habla todavía. Él habla todavía a sus hijos. Pero lo tenemos que buscar. Entre más lo busque, Él más se va a revelar en nosotros. Pero necesitamos conocer la voz de Jehová. O si no, mira lo que estábamos leyendo. Le llegó maldición a Saúl porque quitó la voz o quitó la mirada y no escuchó la voz de Jehová. Hoy vuelvo y te pregunto por tercera vez: ¿qué voz estás tú escuchando en tu vida? Pero para yo poder saber, escucha, mira, acá está la clave. Si yo estoy actuando y yo estoy escuchando una voz y no sé si es de Dios, del diablo, de mis amigos o de mí mismo, ¿yo con qué voy a comparar esa voz? Lo que me está diciendo, esa voz, ¿con qué la comparo si es de Dios o no es de Dios? Porque el objetivo es saber, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Pero ¿cómo me doy cuenta si es de Dios o no es de Dios? Cuando mi alma habla, cuando mi emoción habla, cuando mis amigos hablan. Sí, cuando el diablo habla. ¿Con qué yo debo de comparar esa voz que me está hablando a mi oído?
Para yo poder comparar la voz o saber si es de Dios o no, necesito saber qué dice la palabra de Dios. O sea que lo que yo escucho con el conocimiento de la palabra de Dios es lo que yo voy a comparar. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Pero cuando tú y yo no conocemos la palabra de Dios, yo lo que escucho, ¿con qué lo voy a comparar? Si hay mucha gente dice, no, yo escuché la voz de que hoy no voy a ir a la iglesia porque voy a cuidar a mi hijo que tiene gripita. Si yo no conozco la palabra de Dios, yo me voy a quedar cuidando a mi hijo con la gripita. Pero cuando yo conozco la palabra de Dios, y donde dice, como les dije ahorita, y no dejándonos de congregar, como muchos lo tienen por costumbre, ¿qué voy a hacer? Le voy a limpiar los moquitos a mi hijo, voy a orar por mi hijito, lo baño y me lo llevo para la iglesia para que mi Cristo me lo sane. Aló, ahí sí nadie dice amén. Pero cuando yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios, porque me da pereza leer la palabra de Dios, porque hoy, ¿qué quiere el cristiano? Que Dios le hable como si fuera un Abraham, que Dios le hable como si fuera un David, todo el día hablando de tú a tú, como si fuera un Adán. No, por eso Él dejó escrita la palabra. Y es lo que hoy menos hacen los cristianos: meditar y escudriñar la palabra de Dios. Es lo que menos hacen. La palabra de Dios es lo que me va a hacer comparar ante lo que yo estoy escuchando. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Amén. Porque han salido tantas doctrinas de demonios a nivel mundial y desde hace muchos años. Es que se me apareció la Virgencita con una aureola y me dijo que me adoraran. ¿Sí? ¿Y dónde dice eso en la palabra de Dios? Como hay desconocimiento, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a levantar una doctrina de demonios adorando a la Virgencita. Pero si yo conozco la palabra de Dios y a mí se me aparece María, la mamá de Jesús, no la mamá de Dios, como los ignorantes dicen, ¿sí? Si a mí se me aparece María y me dice, yo soy única y digna, yo soy la madre de todos ustedes. Si yo conozco la palabra, lo primero que voy a hacer, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Es lo primero que voy a hacer. Cuando conozco la palabra de Dios. Cuando no conozco la palabra de Dios, me le voy a postrar y la voy a adorar. Amén. Entonces, miren que el canal para poder yo comparar si esto es de Dios o no es de Dios es el conocimiento de la palabra de Dios. Y qué pesar decir esto por segunda vez, es lo que menos hoy los cristianos hacen: leer y meditar la palabra de Dios. Eso sí, te lees un libro en una semana, pero empiezas a leer la palabra de Dios y te duermes. Aló. Amén. Delicado eso. Lo que hoy estás viviendo es la respuesta y la manifestación de la voz contraria que estás escuchando en tu vida. Ay, voy a hacer un préstamo para irme para San Andrés. 20 millones, el peor negocio que tú puedes hacer en tu vida. No, pero es que sentí paz. Es que soñé que estaba en las aguas del mar, en San Andrés. No, es que el diablo también te pone sueños a ti. El diablo te pone sueños a ti. Y no estoy queriendo decir que irte a pasear es malo, para nada. Pero cuando tú vas bajo la decisión y la voluntad del Padre, no vas a vivir escasamente para pagar la cuota. Porque hoy estuviste una semana en San Andrés y de ahí en adelante, ¿yo cómo hago para pagar la cuota? Por eso entras en mora, te mandan a los cobradores y por eso terminas embargado o embargada. ¿Era la voz de Dios o era la voz de Satanás? Entonces, hijos, el escuchar la voz contraria a Dios te va a traer maldición, te va a traer ruina, te va a traer pobreza y te va a traer estancamiento espiritual. Y mire lo que pasa cuando no oímos la voz de Dios, que muchos cristianos hoy están andando sin escuchar la voz de Dios.
Yo quiero que vayamos a Malaquías. Pastor, Malaquías 3:10 sobre los diezmos es lo único que te sabes. Malaquías capítulo 2. Versículo 2. Si no oyeres, o sea, cuando escucho la voz, mi propia voz, la voz del diablo y la voz de los conocidos. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ay, mire, por no escuchar la voz de Dios, enviaré maldición sobre vosotros. Paremos ahí. O sea que cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios y no nos guiamos por la voz de Dios, entramos en maldición. Eso no es manipulación del pastor, es que lo dice la palabra. Cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios, entramos en maldición. Pregúntate hoy, ¿por qué estás hoy viviendo esto? Porque porque cuando uno anhela algo, en la misma mente te va a traer en el sueño una respuesta, pero no es la respuesta de Dios. Porque es que vuelvo y digo, hijos, por eso Él nos dejó la palabra de Dios escrita, para que nos basemos en su palabra, no en mis pensamientos. En la iglesia hay muchos, y hablo en la iglesia general, hay muchos soñadores. Todo mundo, pastor, pastora, Dios me mostró en un sueño, Dios me mostró en un sueño que me mostró que que usted y aquel. Y uno dice, hermanito, ¿y Dios no le mostró el pecado en el que tú andas hoy? Le muestra el sueño y el pecado a de todo mundo, pero no el pecado de él. Y esos son la mayoría de los que llegan a las iglesias. Pastor, es que tuve un sueño con usted. Pastor, tuve un sueño con usted que estaba desnudo. Eso es de Dios. A mí no me cuente esas tonterías. Si eso no me va a edificar a mí, no me cuente eso. Vaya, reprenda al diablo, de que estás dejando puertas abiertas para que el diablo te esté dominando. Amén. Entonces a eso vamos, hijos. A eso vamos. Mire lo que está diciendo. Ha dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. O sea, que la gloria se va a convertir en maldición y en escasez. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. ¿Y cómo así, pastor, que no he decidido de corazón? Ya es hora de, cuando la palabra de Dios dice he decidido de corazón, es que me voy a guiar es por la palabra de Dios, no esperando que el ángel allá con la aureola, la luz resplandeciente se me aparezca y te diga: coloca el negocio de empanadas que te voy a bendecir. No, bájese de esa nube, que eso no va a pasar. Obedece la palabra de Dios y Él te va a bendecir. Esté atento, esté finito en tu oído, finito, de cuando esto es de Dios y cuando esto es del diablo. El diablo, tú crees que cuando estás en tu casa, allá solo o sola, y te dice: no eres nadie, no vales nada, todo el mundo te desecha. Esa es la voz de Dios. Y le crees a la voz del diablo. Y pastor, no fui hoy a la iglesia porque es que estaba desanimadito. ¿Y por qué? Es que sentía una voz que me decía que yo no valgo nada. Por eso es hora de que decidamos de corazón escuchar la voz de Jehová. Y para poder yo escuchar la voz de Jehová, necesito escudriñar la palabra de Dios. Necesito pasar tiempo en intimidad con el Padre. Deja esa pereza espiritual ya, porque el diablo te está engañando en todo momento. Amén. Vamos a darle un aplauso al Espíritu de Dios. Pastor, ¿y cómo hago para escuchar la verdadera voz de Jehová? Para no confundirme si es del diablo o la mía o de mis amigos. Primero, tienes que tener el compromiso y el corazón de leer la palabra. 2, tienes que tener pasión por leer la palabra de Dios. Tienes que anhelar lo que Él nos dejó escrito.
pasas 2 horas viendo una película, vas a cine, más el transporte, el tiempo del transporte son 4 horas y no te duermes. Te vas para un partido de fútbol, 4 horas mínimo, no te duermes. Vas al banco donde no hay ni siquiera sillas para sentarse y te toca quedarte 1 hora de pie y te toca quedarte porque uno te va sin plata. Estás con tus amigotes todo el día y no te duermes. Pero llegas a leer la palabra de Dios y a los 2 minutos ya estás bostezando. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres tener el discernimiento de lo que yo estoy escuchando es de Dios o es del diablo? ¿Cómo quieres? ¿Ah? Cuando hay apasionamiento en tu corazón, cuando hay ese compromiso con el Rey de Reyes, el Espíritu Santo va a empezar a manifestarte a ti, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que lo pone en nosotros, pero yo soy el que tomo la decisión y le digo: yo quiero conocerte, yo anhelo saber de ti, yo necesito de tu llenura, pero tiene que haber un amor genuino hacia Él. Necesito escudriñar la palabra de Dios, necesito conocer qué es lo que Él quiere para mí, porque es que de eso se trata la Biblia. La Biblia te dice a ti cuál es el propósito de Dios tuyo acá en la tierra. Y todavía hay cristianos: yo no sé cuál es el propósito, pastor. Claro, ¿cómo lo vas a saber si te quedas durmiendo en la Biblia? Eso sí, 2 horas allá viendo allá chismes, a eso sí no te duermes. Pero cuando vamos a escudriñar la palabra de Dios, nos dormimos. Por eso hay ruina, pobreza, tristeza, angustia. Y estoy a punto de hacerme esto, de cortarme el cuello. Hijos, cuando tú escudriñas la palabra de Dios y el diablo te trae un mensaje o una voz, porque la palabra de Dios dice que Él se viste como ángel de luz. Es que vayamos al ejemplo más claro en la Biblia. Estaba Satanás con Jesús allá en lo alto del templo, y el propio Satanás le dijo con propia Biblia, con lo que ya estaba escrito: tírate, que van a ver ángeles y te van a recoger. Él mismo declaró la palabra que estaba escrita. Pero si Dios, o mejor dicho, si Jesucristo no conociera la palabra, dice: ay, sí, yo he leído ese texto, ay, me voy a tirar, y me tiré. Pero ¿qué decía la palabra? Aunque el enemigo se vista como ángel de luz, aunque el enemigo te hable con voz bíblica, si eso va en contra de la voluntad de Dios, eso no era pecado, porque ya estaba escrito. Pero no era la voluntad de Dios, porque de Dios con Jesucristo, Jesucristo tenía claro. Jesucristo no vino a tirarse de un precipicio para que los ángeles lo recogieran en el aire. Él vino con otro propósito. Él conocía ya el propósito. Pero eso pasa en la vida de nosotros. No estoy diciendo que seamos Jesucristo, pero si yo hoy conozco el propósito de Dios, conozco la escritura, y el mismo Satanás me dice: haz esto, y me lo declara bíblicamente, y voy a comparar la Biblia y todo es contrario, eso no es de Dios. Porque han habido tantas matanzas en otros países. Es que escuché una voz, y eran líderes religiosos. Escuché la voz y que me decía que preparara 100 botellitas con veneno, porque todos nos íbamos para la presencia de Dios. Y todos murieron. Y todos murieron. Pero si yo conozco la palabra de Dios, acá puede venir San yo no sé qué, pero si me dice eso, lo reprendo y lo ato en el nombre de Jesús. Porque ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice? ¿Por qué hoy hay tantos burladores y payasos del evangelio? Porque el mismo pueblo se presta para ser payasos del evangelio. ¿Cómo se te ocurre a ti en la cabeza que un pastor o una pastora llegue donde una feligrés y le diga: es que necesitas purificarte, necesitamos que nos encontremos en mi oficina solitos y necesitamos purificar tu alma para que te saquen todos esos demonios y seas libre, y quítate la ropa?
¿Dónde dice eso en la Biblia? Cuando yo no conozco eso en la Biblia y adoro al hombre, idolatro al hombre, voy a caer en el pecado del diablo. Pero si yo conozco la palabra de Dios, pastorcito, yo lo amo mucho, pastorcita, yo la amo mucho, pero me lo demuestra bíblicamente donde dice eso. Porque el diablo también te puede hablar a ti en el oído y te puede decir: quítate la ropita. No, es que acá no es la voz. Sí, porque Satanás se viste como ángel de luz. ¿Dónde está escrito? Amén. Vamos claros. ¿Cuál es la clave? Conocer el evangelio de principio a fin. A eso estamos llamados. Amén. Gloria a ti, Jesús. Sé que la presencia del Espíritu Santo se está manifestando en este lugar y está trayendo libertad al que tiene un corazón rendido y humillado delante de Él. Hijos, si tú y yo tenemos claro el propósito de Dios y es confirmada por la voz de Dios, va a venir bendición a tu vida. Yo la conozco y escucho la voz, porque la puedes escuchar. La puedes escuchar. Más el conocimiento de la palabra. ¿Qué va a hacer esto? La palabra y la voz de Dios va a hacer esto. Se vuelve uno, y al volverse uno se ve el milagro, se ve la sanidad, se ve el propósito de Dios ahí revelado. Ahí es donde llega bendición, donde hay protección, donde hay paz, donde uno dice: wow, ¿qué pasó acá? Increíble. Amén. Entonces ahí es donde estamos, hijos. Dígale al hermanito: escudriña la palabra de Dios. Amén. Lucas 11:28. Dejemos esa, está muy bonita esa imagen. Mire lo que está diciendo Jesús. Y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire que hay dos situaciones. Bienaventurados, doblemente gozoso, doblemente multiplicado. La bendición va a rebosar. Hay bendición sobreabundante. Pero ¿quiénes son los bienaventurados? Los que oyen la palabra. Porque el Padre me puede hablar por voz audible, por sueño, por visión y por su escritura o por sus profetas. Ojo, cuando llega el profeta de Dios, yo tengo que saber: ¿eso está escrito o no está escrito? Para que no pase lo que vimos ahora: quítate la ropita. Amén. Entonces mira, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es guardar? Que yo coger esta palabra y meditarla y tenerla acá, porque cuando yo tengo la palabra en mi mente y la vivo y la acciono, cuando venga el enemigo no me voy a confundir. No me voy a confundir. Tienes un matrimonio, una pareja estable, y te dice una voz: no, sal con Cindy y Jamie, tú trabajas mucho, tienes mucho estrés, no te preocupes, eso es una canita al aire, eso es de Dios. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué digo? Satanás, te me vas de mi vida ahora mismo y te reprendo en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el canal de medición? La palabra. ¿Por qué hoy caen tanta gente en pecado? Porque no tienen cómo medir lo que están recibiendo, ya sea por hombre, por sueño o por visión. ¿Aló? ¿Estamos claros hasta ahí, hijos? El oír la voz correcta, que es la voz de Dios, te va a traer sanidad a todas las áreas de tu vida. Escucha, a todas. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 28. Y vamos al versículo 1. Mire, consecuencias de escuchar la voz. ¿Alguien la quiere escuchar? Mire lo que: acontecerá que si oyeres atentamente
atentamente. Paremos ahí. Atentamente. Tú puedes escuchar la voz de Dios, pero la estás escuchando atentamente. ¿Qué pasó con el hijo de Salomón, con Roboam? Escuchó la voz de Dios por medio de sus ancianos, pero no la escuchó atentamente. ¿Qué hizo? La escuchó y salió. Vamos bien. Adán escuchó la instrucción de Dios, entró y salió. Eva escuchó atentamente la voz de Dios, escuchó más la voz de Satanás. Saúl escuchó la voz de Dios y se olvidó totalmente de él y se fue la voz de Dios y entró en maldición. Acontecerá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Va a pasar o va a pasar? Si oyeres atentamente. Atentamente, ¿qué es? Meditando y poniéndola en práctica. Escucha, atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra. Roboam no puso por obra la voz de Dios. Adán no puso por obra la voz de Dios. Eva no puso por obra la voz de Dios. Saúl no puso por obra la voz de Dios. Y poner por obra todos sus mandamientos. Todos. Ahí no dice el 98%, ni el 99%. Todos. Santiago 2:10. Si fallamos en un solo mandato, somos culpables de todos. Escucha, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Haz un pare ya. Hoy estoy siendo exaltado por Dios, ¿sí o no? Pastor, al menos estoy respirando. No me salgas con eso legalista. Ahí sí eres legalista. Estás viendo la mano de Dios, porque donde está la mano de Dios hay multiplicación, hay gozo, hay prosperidad, hay alegría, hay esperanza, hay de todo lo bueno. Pero si tú hoy no estás viviendo eso, es porque no estás escuchando atentamente la voz de Jehová. Estás escuchando la voz de otros que te están llevando a la perdición. Y lo que estás tú hoy viviendo es consecuencia de escuchar la voz de los otros, o la voz misma, que es lo que acabamos de ver. Es que vuelvo y te lo digo, aunque haya escasez, cuando tenemos al Espíritu Santo hay gozo. Pero es que lo teso es, hay escasez y hay tristeza. O sea, por ningún lado hay manifestación del Espíritu Santo. Los apóstoles sufrían, eran golpeados, eran lastimados, eran encarcelados, físicamente estaban llevados, pero el gozo que tenían esos hombres nadie los tenía. Jesucristo, adolorido, golpeado, lacerado, humillado, burlado, pero tenía el propósito claro y sabía cuál era el propósito de ir a la cruz y porque Él iba a morir por cada uno de nosotros. Entonces pregúntate tú hoy, ¿qué voz estás escuchando que te está llevando a la ruina todos los días de tu vida? Porque aunque haya escasez, aunque hayan problemas, aunque haya angustias, pero yo estoy dependiendo del Padre, tenemos algo que el mundo no tiene: esperanza. Y cuando hay esperanza, nos puede faltar todo, pero estamos confiados en que Él va a enviar cuervos para alimentarte. Estamos esperanzados que Él va a abrir el mar rojo para que pasemos y no nos ensuciemos ni siquiera la planta de nuestros pies. Pero cuando hay escasez, tristeza, angustia, preocupación, falta de dinero, de todo, ahí no está la presencia del Espíritu Santo. Mira lo que decíamos ahora: búscalo con todo tu corazón. Y ahí es donde Él se va a manifestar
pero escudriñando la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que nos va a hacer comparar. Esta voz es de Dios, esta voz es de mi propia emoción, esta voz es de mis amigos, o esta es la voz de Satanás. El único punto de comparación, el único herramienta para yo saber si lo que estoy escuchando es de Dios o no es de Dios, la única herramienta se llama la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que volvernos expertos en la palabra de Dios, conocerla. Es como cuando uno ve todos esos apóstatas. Uno lleva 30 años en el evangelio y tuvo una entrevista de 30 minutos y ni siquiera dijo un versículo. Increíble. Es el mismo diablo hablando. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, respiramos por los poros a Jesucristo, hablamos de Él todo y lo comparamos con las instrucciones que Él nos da. Yo no me puedo, como hijo de Dios, es que Michael Jordan decía, ¿cuál Michael Jordan? Es que Darwin dijo esto. No, a mí lo que me importa que dijo Darwin, es que esto lo dijo, a ver, alguien reconocido en esta tierra, ayúdeme. Es que lo dijo el Papa, que lo diga ese diablo. Pero, ¿qué dice la Escritura? Yo tengo que basarme, hablar todo como hijo de Dios, basado en lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice aquel, aquella o aquel. Como en estos días en una iglesia, en una pantalla gigante, y el pastor decía, y esto lo dijo un hombre mundano. ¿Qué me interesa el hombre mundano? Eso son emociones parciales de la persona. A mí me interesa lo que está escrito, lo que mi padre me está diciendo a mí para que se cumpla el propósito. Pero yo no puedo traer acá en la palabra de Dios dichos mundanos. No, es que, a ver, ayúdenme de alguien por ahí. Es que Gandhi dijo esto. ¿A mí qué me importa Gandhi, un hijo del diablo? Es que María Teresa de Calcuta dijo, a mí no me interesa ella, a mí me interesa lo que dice el Espíritu Santo, porque es inspiración de Dios. Amén. Entonces, hijos, es hora de que escuchemos la voz de Dios. Hoy el Padre te ha dado la clave y te pido en el nombre de Jesús, vuelve y escucha esta palabra, este mensaje, para que empieces a tener tu oído finito a la voz de Jehová. Amén. Pero para tener eso necesito tener un corazón contrito y humillado delante del Padre. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo. Hoy declaramos que tu palabra cae en territorio fértil, que aunque vengan aves del cielo, aunque venga el propio Satanás a robar esta palabra, hoy declaro una protección divina sobre cada uno de los que han escuchado esta palabra, y que a partir de hoy empezarán a buscar el evangelio de Cristo con anhelos, con deseos, con fervor, con pasión, para que tú nos hables y nos muestres el propósito tuyo en nosotros. Hoy queremos conocer a Jesucristo cada vez más como nuestro Rey y Salvador. En el nombre de Jesús.